bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una revisión de la literatura y un metaanálisis que hizo ILCOR en la revista Resuscitation de diciembre de 2024, comparando el acceso vascular intraóseo y el acceso vascular intravenoso en el manejo del paciente en paro cardíaco adulto fuera del hospital. Este tema es bien importante porque siempre hemos sabido que el acceso vascular puede ser difícil en el entorno prehospitalario y en el entorno intrahospitalario, en pacientes que tienen una vasculatura colapsada, por ejemplo, en el contexto de un paro cardíaco, o también esto puede aplicar en pacientes que están en periarresto, sumamente hipovolémicos, por ejemplo, pueden tener unas venas difíciles de obtener, o puede ser que también no se cuenten con suficientes recursos humanos para manejar las múltiples tareas críticas que tienen que hacer en el contexto de una reanimación avanzada. Así que el tema de cuál es la forma más fácil y efectiva de lograr acceso para administrar los medicamentos y otras intervenciones como administrar volumen es un tema que siempre ha estado en la discusión y ha sido una de las destrezas que se practican en los cursos de reanimación avanzada como el ACLS, el PALS y el PHTLS. El PHTLS obviamente en el contexto de trauma. ¿Qué fue lo que el artículo publicó? Lo que dijo fue, primero que nada, que la vía intraósea no mejoró la supervivencia a 30 días frente al acceso intravenoso, que tampoco mostró superioridad en desenlaces neurológicos favorables y que el acceso intraóseo tuvo menos probabilidades de lograr retorno de circulación espontánea sostenida. Lo único que quizás fue similar es que el tiempo a la administración de los medicamentos fue comparable al acceso intravenoso. Recuerden que las guías siempre han dicho, o en los últimos años lo que han dicho es que el acceso intraóseo es igualmente comparable o es equivalente al acceso intravenoso. En la práctica, históricamente, hay muchas consideraciones. Una consideración importante en la práctica ha sido el costo, ¿verdad? El acceso intraóseo tiene un costo mayor al acceso intravenoso. Y también en otros entornos, el factor de no tener muchos recursos disponibles y la frecuencia con la que se tienen que hacer estos procedimientos, pues también ha sido un elemento para llevar a cabo una recomendación interna en un equipo de trabajo, en un sistema de emergencias médicas, por ejemplo, a cuál de las dos alternativas. Por ejemplo, en algunos sistemas de emergencias médicas, quizás pueden decir, vamos de inicio a un acceso intraóseo por el hecho de que son pocos las personas que están respondiendo a esa reanimación en los primeros minutos. Si solamente hay 2 personas y están comenzando esa reanimación en lo que llegan otras personas más, pues probablemente sea más conveniente administrar los medicamentos por vía intraósea porque es más rápido. En otros lugares pueden ser, pues mira, esto no se hace frecuentemente, no tenemos reanimaciones frecuentemente, así es que el costo de una aguja intraósea quizás es algo que no es una consideración tan relevante versus en un sistema que esto se hace diariamente, por ejemplo. Tradicionalmente, en la mayoría de los lugares, siempre se ha preferido el acceso intravenoso como método inicial y la recomendación siempre ha sido que si el acceso intravenoso no funciona, o 90 segundos o 3 intentos, nos movamos a un acceso intraóseo para poder seguir con las demás intervenciones que se tienen que hacer, que pueden ser medicamentos o puede ser, por ejemplo, volumen en el contexto del paciente que lo necesita. Así que desde el punto de vista de cómo se ha preferido, pues siempre hemos tendido a preferir el acceso intravenoso porque es lo más común que se hace, es lo más frecuente que se hace y realmente en muchos pacientes pues se puede hacer efectivamente. Otro aspecto
importante a la hora de discutir este tema del acceso vascular es la relevancia de para qué es que lo estamos haciendo. El tema de la administración de los medicamentos en paro cardíaco es un tema que ya hemos discutido en otros episodios del ECC Podcast a propósito de otras revisiones de literatura. Y sabemos que la data detrás del uso de estos medicamentos no es estelar. Así es que si el acceso vascular se está haciendo para una intervención X, pues realmente no hay mucho que ver en términos de efectividad si esa intervención realmente no tiene mayor consecuencia. Hay ciertos pacientes donde esta intervención, como por ejemplo administrar un vasopresor, es sumamente importante y es relevante. En otros casos, no tanto. La ventaja de estos análisis que se hacen de forma general, pues es que cubren la totalidad de esos escenarios. Los pacientes que sí se benefician y los pacientes que no se benefician tanto de estos medicamentos. Si fuéramos a mirar exclusivamente los pacientes que sí se benefician, entonces quizás pudiéramos ver un poquito más de claridad en la señal, menos ruido, porque quizás pudiéramos enfocarnos en el subgrupo de pacientes que desesperadamente necesitan estos medicamentos, pacientes que están extremadamente vasodilatados, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los antiarrítmicos, sabemos que el uso de los antiarrítmicos tiene mayor retorno de circulación espontánea, sí, pero también sabemos que el cambio en el vector de esa descarga eléctrica también tiene una importancia probablemente más grande que los mismos medicamentos, y esto también lo hemos hablado en otros episodios del ECC Podcast. Así es que hay que entender cómo el tema del acceso vascular encaja en el gran esquema de por qué es que lo estamos haciendo. Nuevamente, el acceso vascular es sumamente importante porque, número uno, hay pacientes que lo necesitan, por eso es que está en las guías. Y no es únicamente para los medicamentos, también tenemos el tema de fluidos, sangre, por ejemplo, o cristaloides, depende de cuál sea el escenario clínico del paciente. Así es que la aplicabilidad de este documento o estas recomendaciones ciertamente es bien relevante en nuestras guías. No creo que cambie mucho lo que actualmente estamos haciendo, porque lo que hacemos en el ACLS, pues sí, obtenemos un acceso vascular, típicamente intravenoso, pero también tenemos el acceso intraóseo. Y si no se obtiene un acceso, no se puede obtener un acceso intravenoso, se puede entonces considerar un acceso intraóseo. En el caso de los niños, aunque este artículo no trata el tema pediátrico, podemos pensar escenarios donde tenemos niños, entre comillas, que son bastante grandecitos ya, adolescentes, prácticamente adultos, y también el escenario de pocos recursos. Y pocos recursos frente a un paciente que puede ser difícil, por ejemplo, de poder obtener ese acceso. En otros escenarios, como por ejemplo el paciente de trauma, igualmente las venas están colapsadas, el paciente ya está bordeando ese precipicio. Puede ser que el acceso intraóseo sea la forma más rápida de lograr ese acceso vascular y poder comenzar la administración de sangre. Un punto bien importante en esto también tiene que ver con cómo se operacionaliza en cada sistema de emergencias médicas. Hay que entender de que si tú conoces un sistema, solamente conoces un sistema. Es bien difícil a veces decir porque algo funcionó en X lugar, va a funcionar en otro. Porque hay muchas realidades que afectan, o sea, muchos factores a considerar a la hora de la implementación de no solamente de una terapia en específico, sino de todo un sistema de cuidado que tenga un resultado clínicamente
favorable. Podemos hablar de qué tan viable es hacer X o Y intervención. Sí, fantástico. Podemos entrenar a las personas a hacer un procedimiento y decir que el personal está adiestrado para hacerlo y se comenzó a hacer perfecto. Pero eso es el principio del proceso. Realmente el objetivo de esa intervención es ver un cambio en las estadísticas. Si ese sistema no está midiendo el resultado, el efecto en esas estadísticas, entonces esa intervención cae en un vacío. Realmente no necesariamente podemos entender si esa intervención, si esa terapia, esa acción realmente importa o no. En algunos sistemas de alto rendimiento, no solamente eso se mide, sino también que se optimiza de forma tal que en ese sistema el conjunto de acciones que se llevan a cabo no solamente exceden las estadísticas nacionales, sino las exceden en múltiplos. Si usted trabaja en un sistema que tiene 2, 3, 4 veces la tasa de éxito a nivel nacional, lo que usted está haciendo definitivamente va por buen camino. Así que no puede quizás asumir que porque en otro documento dice que esto tiene menores tasas de éxito, o sea, no puede descartar lo que su propia data está demostrando acerca de la efectividad, especialmente cuando eso se está haciendo en el contexto de una realidad muy particular. Nuevamente, el ejemplo clásico, pocos recursos, lograr acceso vascular en el menor tiempo posible en estos pacientes que desesperadamente lo necesitan. No estoy minimizando la importancia del metaanálisis, al contrario, lo que estoy diciendo es que necesitamos tener esa data para seguir retroalimentando la revisión sistemática de la literatura y poder entender en qué pacientes esto debe ser la primera intervención, en qué pacientes no necesariamente. Y cómo esto encaja en el resto de las intervenciones que hacemos con el paciente que está no solamente en paro cardíaco, sino en el periarresto, y no solamente en adultos, sino también en adultos y pacientes pediátricos. A mí me estuvo curioso, interesante, el tema de por qué pudo estar asociado a menores tasas de retorno de circulación espontánea sostenida que el acceso intravenoso. Y eso habla probablemente, puede ser un efecto mecánico de menor distribución, puede ser combinado con el hecho de que haya pobre perfusión, haya un retraso en la absorción a nivel circulatoria en este tipo de paciente, quizás no en otro escenario donde haya una mejor circulación y se pueda obtener ese acceso. Hay otros estudios que han comparado el uso de los accesos intraóseos, por ejemplo, con medicamentos como la adenosina. Pero, nuevamente, típicamente siempre hemos hablado de que la mejor opción en estas intervenciones siempre es intravenosa. O sea, por más que hablamos de la posibilidad de obtener un acceso vascular intraóseo, siempre históricamente hemos considerado el primer intento como un intento intravenoso, aún en pacientes que puedan ser difíciles, salvo alguna consideración, como les he estado mencionando, muy específica del sistema en que se encuentra. Otras complicaciones que pudieran haber dado paso a una menor efectividad pueden ser relacionadas a la técnica, mal posicionamiento de la aguja, falla en la confirmación del flujo, algunas acciones que se pudieron haber hecho diferentes a la hora de la inserción que hablan de, número uno, el entrenamiento en la técnica y número dos, cómo quizás pudiéramos utilizar guías de cotejo o alguna forma de recordar cuáles son los pasos importantes a seguir cuando se coloca una aguja para garantizar de que en efecto se está bajando el medicamento, o sea, se está bajando el fluido, se está bajando el medicamento. El acceso por el húmero
típicamente están anatómicamente más cerca del corazón. Hay estudios que han demostrado que la tibia es igual de efectiva. En este caso no hubo una diferencia en el sitio o sea, no se especificó el sitio de inserción. El metaanálisis incluyó ambos lugares. Eso quizás pudo haber afectado los resultados en términos de retorno de circulación espontánea obtenido. El artículo tampoco detalla nuevamente la fisiopatología o la razón del paro cardíaco. Es bastante general. Por lo tanto, esto habla de lo que les mencioné ahorita, de qué tan relevante es esa intervención en el contexto de este paciente. Y también pues el tiempo a la colocación y el tiempo a la administración. Es importante entrenar al paciente, al paciente, al personal, en la técnica correcta, no solamente en cómo se utiliza el dispositivo, sino también cómo se encuentra el lugar anatómicamente correcto para la colocación y de esta forma minimizar los errores. Eso lleva a que también los protocolos internos se revisen donde pueda ser relevante y entonces que los escenarios y las prácticas incorporen cualquiera de estas dos intervenciones en el todo, en el contexto global de lo que se está haciendo. Muchas veces en el tema del manejo del paro cardíaco, a veces en los cursos de ACLS es común ver que decimos, ok, tienes acceso vascular. Sí, pero en la vida real eso tomó unos minutos. En la vida real, probablemente en esos primeros segundos y minutos de la reanimación no había un acceso vascular si el paciente estaba fuera del hospital. Y toma un tiempo colocar ya sea intravenoso o intraóseo. Entonces, eso es un aspecto de la simulación que no debemos menospreciar y tampoco brincar, tampoco decir, ok, tienes acceso vascular. Si quieren que aprendan a hacer un acceso intraóseo, pónganle un simulador de acceso intraóseo y cuando llegue el momento de practicar o cuando llegue el momento de administrar el medicamento, que tengan que físicamente hacerlo, que no sea sencillamente que ya está hecho, verbalizarlo, no, que tengan que hacerlo físicamente, porque eso es una acción que en la vida real no se verbaliza, es una acción que alguien tiene que dejar lo que está haciendo para concentrarse en cómo lo va a hacer. Puede tomar algún tiempo, tienen que verificar si se colocó correctamente, tienen que preparar los medicamentos y tienen que administrarlos. Así que si queremos hablar de cómo eso afecta y queremos que el personal pues lo haga correctamente, pues démosle la importancia a la hora del entrenamiento para minimizar que el error sea inducido indirectamente por falta de una oportunidad adecuada de familiarizarse no solamente con el dispositivo, sino con cómo se usa en el contexto de toda la reanimación. Y todas estas cosas no son suficientes sencillamente verbalizarlas, no solamente en el momento de la reanimación, sino también entender cómo cuando se habla del equipo, decir, pues esto se va a usar aquí, 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 no. Cuando se está hablando de esos escenarios, en el paciente que está traumatizado, en el paciente pediátrico, en el paciente adulto, ahí es donde tiene que traerse nuevamente. Si se discutió en un momento al principio, se discutió con el objetivo de poderlo ejecutar en ese momento. Esa discusión al principio no reemplaza el dar ese escenario y que en el escenario sea donde se haga. Cualquier práctica individual de esa destreza, usar un simulador para colocarle el dispositivo intraóseo, o puede ser acceso intravenoso, cualquiera de los dos. Quieren hablar de acceso intravenoso, pónganle en un brazo de canalizar para que el paciente tenga que ser, para que tengan que hacerlo en el escenario de entrenamiento, como si fuera un paciente de verdad.
no puede sencillamente relegarse a una práctica de una destreza individual. Hay que integrarla en el contexto del todo. ¿Que toma tiempo? Sí, toma tiempo. Así que el líder del equipo debe considerar entonces qué recursos va a dedicar a qué intervenciones, en qué momento, según la necesidad clínica del paciente. Así que, en conclusión, este metaanálisis lo que nos dice es que la vía intravenosa sigue siendo la opción preferida para el acceso vascular durante un paro cardíaco. Destaca el valor del acceso intraóseo en el entorno prehospitalario cuando no se obtiene o no es posible obtener un acceso intravenoso. Y mi mensaje aquí es la necesidad de integrar estas recomendaciones a las prácticas específicas que se llevan a cabo dentro de los equipos para que cualquier pequeño error o inconveniente, ya sea mecánico o ya sea como se contempla este paso en el contexto de todo lo demás que se está haciendo, no sea la razón por la cual estamos viendo que una intervención que puede ser efectiva quizás no tenga ese beneficio clínico. Así que con eso los dejo en esta ocasión. Pueden ver las notas del episodio, el enlace a este artículo, y nos veremos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.